Primera de Crónicas 4, 9 y 10. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Bendito el nombre del Señor. Amén. Como tema, expansión total desde la nada. Desde nada. Gloria a Dios, porque Dios puede hacer las cosas sin nada. Aleluya. Imagínense habiendo algo que no hace el Señor. Él hace cosas de la nada. Vamos a tomar como introducción dos versículos que declaran muy bien esta verdad, este principio. Job 26:7. Job 26:7 y luego Romanos 4:17. Solo como una muestra de que al Dios que estamos adorando esta mañana puede hacer cosas de la nada. Bendito el nombre del Señor. Dice así Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Hay una versión que dice: Dios extendió cielo y tierra donde antes no había nada. O sea que este sistema solar que conocemos, ¿verdad? Nuestra galaxia, era un vacío. Y luego Dios la hizo. ¿Cuántos alaban al Señor? Donde no había nada, Dios creó los cielos y la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Eso dice en Génesis 1. ¿Y cuánto creen en esa palabra? Nosotros creemos a lo que dice la palabra de Dios. Dios es el creador de todo. Y lo creó, ¿de dónde? De la nada. Ahora Romanos 4:17, hablando Pablo de la gran familia que salió de un hombre que no tenía esperanza, anciano, con una esposa estéril. Estamos hablando de Abraham, pero este texto revela ese gran principio. Romanos 4:17. Dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. Luego dice: a quien creyó, es decir, esta palabra se la dijo Dios a Abraham y él la creyó. El cual da vida a los muertos. Le creyó al Dios que da vida a los muertos. ¿Cuántos creen que Dios da vida a los muertos? Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Una versión dice: crea cosas nuevas de la nada. Así que podríamos pasar todo el día confirmando que nuestro Dios hace cosas maravillosas de la nada. ¿Cuánto le da un aplauso por eso al Señor? Creó todo de la nada, gloria a Dios. Eso solo lo hace nuestro Dios. El texto que le hemos leído es la historia muy cortita de un hombre, pero tan poderosa para enseñarnos esta gran verdad, que Dios puede expandir todo lo que Él quiere hacer y bendecirnos, aún partiendo de cero, de nada. El contexto vamos a ubicarlo según la investigación que se hace de Jabes. Está en el tiempo de los jueces. El periodo de los jueces es un periodo bastante oscuro en la historia de Israel, de mucha rebeldía, de mucha idolatría, salvación, desobediencia, que duró casi 300 años. Era un caos prácticamente. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Cuando leemos la genealogía, porque esta historia está dentro de una genealogía, es decir, los descendientes o los antecedentes de los israelitas. Vemos que antes de Jabes no había reyes, entonces no se menciona que él descienda cuando hay reyes. Su genealogía no menciona reyes, o sea, estaba en un periodo sin reyes, sin reino. Luego en la petición que él hace pide territorio, y eso se entiende cuando Israel todavía no tenía definido sus fronteras, sus límites del reino. Entonces estaban todavía expandiéndose, estaban todavía conquistando territorio, por eso pide territorio. Y por último, él dice, la escritura, que él llegó a ser ilustre entre sus hermanos, más que todos.
Eso nos revela que la condición en que vivía el pueblo era una condición caótica, depravación moral en su tiempo, y por eso él sobresalió, por lo que vamos a ver esta mañana, cómo Dios lo hizo sobresalir en una sociedad perdida. Es lo que Dios hace también con nosotros en este tiempo. Vamos a ir a un versículo que nos explica estas tres cosas que hemos dicho, Jueces 21-25. Mire cómo en Jueces 21-25 resumimos estos tres elementos que hemos dicho que ubican a Jabes en los días de los jueces. Dice así, Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, ¿verdad? Entonces Jabes, si está ahí, no tiene genealogía de reyes todavía y no hay un territorio definido. Pero dice al final, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es caos, ¿sí o no? Que cada quien ande por su rumbo, lo que yo pienso, lo que yo creo, a mí nadie me dice nada. Eso indica entonces que por eso Jabes sobresalió, porque Dios lo hizo sobresalir en un tiempo de una generación de caos. Cada quien hacía lo que le parecía. Pero vamos a otro dato importante que nos dice la Escritura, que cuando nació Jabes, su madre le puso este nombre por una razón. Usted lo leyó ahí, ¿verdad? Dice que le puso Jabes por cuanto lo di en dolor. Ahora, no está hablando del dolor del parto natural. Está hablando de la situación que vivió la madre de Jabes cuando dio a luz a Jabes. Y mire, imagínese qué tan dolorosa fue la circunstancia en que nació este niño, que no buscó otro nombre mejor que lo que estaba pasando y estaba padeciendo esta mujer. Qué dolor esta circunstancia, de este niño se llamará dolor. Qué feo eso, ¿no? Wow. Como que alguien esté en un momento de pobreza extrema y nace un hijo, este niño se va a llamar pobreza. Qué triste. Pues eso fue real. Jabes significa dolor. Amén. Lo que dice el texto. Jabes por cuanto lo di en dolor. Ahora, si usted se va ahí abajo de ese Jueces 21 y el verso 10, nos va a dar un poquito el contexto de lo que pudo haber pasado. 10, 11 y 12, pero voy a leer el 10 para que usted vea la situación dolorosa que vivió el pueblo en ese momento. Dice, entonces, estoy en 21:10 de Jueces. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id, herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. El contexto rápido se lo resumo, y es que habían luchas siempre, ¿verdad? Que hay rivalidades entre tribus en el tiempo que no estaban los reyes, cada quien hacía lo que quería, se rivalizaba una tribu con otra y entraban en guerra. Eran como lo que hoy le llamamos guerra civil, ¿no? Entre los mismos pueblos. Y fíjate qué triste. Se dice que a una tribu la destruyeron tanto, la tribu de Benjamín, que prácticamente quedaron unos cuantos hombres y ellos quedaron sin mujeres. Entonces a esto se les ocurrió una gran idea terrible: ir a atacar a otro pueblo de ellos mismos, de Jabes de Galaad, y matar a filo de espadas a todos moradores, hombres y mujeres. Pero en el verso 11, si usted lee, dice que ellos nada más iban a preservar la vida a las doncellas, es decir, a las mujeres vírgenes. Y de esas mujeres entonces ellos raptaron para llevarle a los hombres de Benjamín que habían quedado sin posibilidad de reproducirse. Es decir, ellos en ese capítulo se lamentan porque es probable que las tribus se iban a desaparecer, porque se habían matado tanto y a las mujeres que ya no tenían manera de reproducirse. Así que ellos tuvieron que agarrar a las doncellas, mataron a sus padres, sus hermanas, sus hermanos, todos los que ya tenían vida familiar, pero dejaron a las vírgenes nada más y se las llevaron. Ahora piense por un momento, si la madre de Jabes estaría dentro de estas doncellas, ¿con qué dolor estas muchachas se la llevaron? Mataron a sus padres, a sus hermanos, a su familia, y ellas se la llevan raptada para que fuera mujer de un personaje desconocido. Ella va con ese dolor, ella va con esa tristeza, y lo que estamos viendo acá, hermanos, es que ella probablemente se siente tan triste, sufriendo, y el primer hijo que tiene, entonces ella le pone lo que ella está viviendo en ese momento. Es lo que más podemos acercarnos a esta realidad.
Jabes nació en un tiempo de dolor. Por tanto, a él le llamaron dolor. Eso, hermano, arranca ya este mensaje diciéndonos entonces de que estaba marcado para ser un personaje que no tendría ningún futuro. Una persona que le llamaron dolor, como quien dice, nunca tendrás alegría, nunca tendrás crecimiento, desarrollo, prosperidad. Vas a vivir siempre en dolor. Yo quiero decirte que muchas veces el ser humano ha sido marcado, ha sido impactado, ha sido golpeado tanto que muchas veces su identidad está herida y le parece que es una persona fracasada y no va a tener futuro toda su vida por delante. Ha sido marcada para el dolor. Y eso puede suceder también en estos días. Personas que prácticamente en su pasado han tenido abuso, han tenido, ¿verdad? Maltrato, han tenido todo tipo de pérdida, de carencia, que llegan a este tiempo y dicen, para mí la vida no es agradable. Y sienten frustración por vivir. Pero de eso estamos hablando en esta mañana. Vamos a hablar que el Dios al que estamos adorando puede cambiar la historia. ¿Cuántos dicen amén? Puede transformar la gloria al Señor, de la muerte a la vida, de la derrota a la victoria, del fracaso a la bendición. Adoramos a un Dios que puede hacer cosas de la nada. Podemos decir que Jabes no tenía nada ya, nada que esperar, nada por qué alegrarse. Pero, hermanos, aquí vamos a aprender algunas lecciones. Número 1, la expansión total de Dios no depende de nuestro pasado. Lo que Dios vaya a hacer con nosotros, con tu vida, con los tuyos, no depende de lo que han sufrido en el pasado. Si el día de hoy, hermanos, creemos en este mismo Dios, el Dios al que clamó Jabes, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando que el Señor no está limitado por los pasados nuestros, no está limitado por las circunstancias que hemos vivido. Hemos nacido quizá en tierras de dolor, en tierras de sufrimiento, en familias de sufrimiento, en historias de sufrimiento, en herencias de sufrimiento. Pero la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No importa lo que te hayan heredado, de dolor, de maldición, de fracasos. En Cristo tienes una herencia gloriosa. En Cristo tenemos un futuro glorioso. En Cristo tenemos una esperanza viva. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso decimos que para Dios no hay nada imposible. Cantábamos el Dios de lo imposible. Le adoramos por lo que ha hecho y lo que puede seguir haciendo. Dios es el especialista en cambiar identidades, cambiar historias, cambiar, hermanos, marcas terribles. Dios hace las cosas nuevas, dice la palabra de Dios. En Efesios 5:8 podemos ver lo que Dios ha hecho con aquellos que le han creído y han entregado su vida al Señor. Dice así Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Ese era el pasado. Éramos tinieblas. Amén, hermanos. Sin Cristo el ser humano es tinieblas. Pero ¿qué dice el texto? Mas ahora, diga conmigo, ahora. Mas ahora sois luz en el Señor. Bendito sea su nombre. Hay luz en nosotros, hermano. No hay oscuridades, no hay tinieblas. No hay por qué tenerle temor al futuro, porque nuestro futuro está en las manos del Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Cambió el pasado de Jabes, de un hombre de dolor, de un hombre de miseria, un hombre que definía no solo el pasado, sino su presente y hasta su futuro, dice la Biblia, y llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Wow. Para el Señor no hay causas perdidas entonces. Para el Señor no hay nada desahuciado. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, el ser humano te desahucia, ¿verdad?
médicamente, legalmente, lo que sea, pero Dios no desahucia a nadie. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo todo nuevo otra vez. Qué hermoso es saber que nosotros así estábamos muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida en Cristo Jesús. Éramos tinieblas y ahora somos luz en Cristo Jesús. No teníamos ninguna esperanza y hoy tenemos una viva esperanza. Nos ha cambiado y por eso le adoramos, gloria al Señor, porque con nosotros ya no tiene nada que ver la tiniebla, no tiene nada que ver la maldición, no tiene nada que ver la muerte. Con nosotros está la vida, la luz, la esperanza, la bendición. Oh, gloria a Dios, la gloria de Dios está con nosotros. Bendito su nombre. Eso es motivo para alabarle y decirle gracias, Señor. Bendito el nombre de nuestro Dios. Déjame decirte que la Biblia lo declara. Dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si el diablo te ha dicho otra cosa, dile: tú eres un mentiroso. Mi Dios dice que yo soy más que vencedor, que yo estoy triunfante en Cristo Jesús, que yo soy libre en Cristo Jesús, que para mi Dios no hay nada imposible. Y si el diablo te ha venido a recordar el pasado, dígale: Satanás, ese pasado no existe. Cristo lo borró con la sangre preciosa y lo lanzó al fondo del mar. Yo soy nueva criatura. Bendito el nombre del Señor. No hay nada que recordar atrás. El mismo Dios dice: ni me acordaré de tus pecados. ¿Por qué se lo está recordando usted, hermano? No le permita que el diablo le recuerde ese pasado. Ese pasado fue borrado. Dice Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones. Gloria a Dios. Hágale así: mire, ya lo borró, ya lo borró, ya lo borró, ya lo borró. Ya no existe, ya no existe. Aleluya. Hay una nueva historia. Se está haciendo la nueva historia en tu vida a partir de Cristo Jesús. Así es que nuestro Dios, que hace todas las cosas desde la nada, lo primero que nos recuerda con la historia de Jabes es que Él no toma en cuenta ese pasado, no lo detiene, no lo limita. Tu nombre, tu apellido, tu raza, tu descendencia, no lo limita nada, porque es el Dios de lo imposible. Bendito el nombre del Señor. Pero vamos a la segunda enseñanza, la segunda clave. No es automático que Jabes cambió su historia. No es automático que las cosas van a pasar. ¿Cuál es la clave que cambió la historia de Jabes? ¿Cuál es la clave para que Dios haya cambiado tu historia o pueda cambiar hoy tu historia si todavía no la ha cambiado? ¿Cuál es la clave, hermano? Lo que dice la escritura ahí: e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Lo escuchó? ¿Qué hizo Jabes? ¿Eso qué significa, hermano? Acercarse a Dios, buscar a Dios, creerle a Dios, entregarse a Dios, rendirse a Dios, ponerse en las manos de Dios. Así que para que Dios haga una nueva historia, cambie tu herencia, tu futuro, es necesario entender que la expansión total depende de volverse a Dios. De eso depende. No depende de nada, nada más. No depende de los estudios, no depende de la cuenta bancaria, no depende de los amigos, de los contactos, no depende de papeles, depende de volverse a Dios. Dele gloria al Señor. De ahí depende todo. Usted diga: yo me vuelvo a Dios, hoy me vuelvo a Dios. No depende de nada más que eso, gloria al Señor. Es lo que me muestra la historia de Jabes. Nació en dolor, un hombre marcado para un futuro incierto, oscuro. Pero este hombre, me imagino, yo creo que es importante tal vez imaginarse esto, un día se cansó de esa historia. Un día dijo: ¿por qué tengo que sufrir y vivir así? ¿Por qué tengo que estar marcado para una historia? ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no creemos en un Dios vivo? Usted tiene que hacerse ese examen también esta mañana y evaluarse. ¿Por qué se siente caído, frustrado, fracasado? ¿Por qué se siente derrotado, derrotada? ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Acaso no hay Dios en la iglesia? ¿Acaso no hay un Dios vivo y verdadero? El creador de todas las estrellas, los cielos. ¿Por qué debo andar enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué he de estar en el suelo si tengo un Dios todopoderoso? Eso es lo que yo me imagino, porque no me explico cómo Jabes un día dijo: voy a invocar al Dios de Israel, a mi Dios. Bendito el nombre del Señor. Hermano, este dato que Jabes oró a Dios
es lo que representa toda la Biblia, lo que la Biblia nos muestra. Dios siempre pide que la gente se vuelva a Dios. Lo que le decía al pueblo de Israel cuando le desobedecían, los llamaba el Señor que se volvieran a Dios, se arrepintieran, cambiaran volviendo al Señor. Dios los libertaba, Dios los salvaba cuando se volvían a Él. Era algo que ya estaba escrito en la palabra de Dios, hermanos. Mire, en Levítico 26, donde están las promesas de bendición y maldición, ya estaba escrito ahí. Y sabe que lo que está escrito ahí es lo que la Biblia le llama el pacto de Dios con Israel. Dios es Dios de pactos, ¿verdad? Y Dios es fiel a sus pactos y a sus promesas. Mira, hermanos, que nosotros somos incluso más bendecidos, porque la Biblia le llama que el pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario es mejor todavía. O sea que nosotros estamos bajo un pacto. Entonces Dios tiene pacto con nosotros a través de Jesucristo. Pero tenga una idea del pacto antiguo en Levítico 26. No voy a leer todo el capítulo. Del 14 al 39 está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Pero a partir del verso 40, que ahí sí vamos a leer, comienza a decir qué pasaría si el pueblo que está en dolor, en sufrimiento, que está pasando, hermanos, desesperanza y destrucción, se vuelve a Dios. ¿Qué es lo que Dios promete? Dice aquí en la palabra, el verso 40 de Levítico 26. Dice, y confesará su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Mire cómo es la idea de Dios. Si se vuelven a mí, vienen arrepentidos a confesar sus pecados, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. Sustituye la palabra prevaricación con rebeldía. Fueron rebeldes contra mí, les está diciendo. O sea, por todas las consecuencias que les mencionó del 14 al 39. Dice, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Mire, cuando uno anda en desobediencia, aunque no lo sepa, le está dando la espalda a Dios, está en oposición a Dios. O sea que está en contra de Dios. Está, hermanos, en rebelión, en desobediencia. Y aquí nos dice entonces que anduvieron en oposición. Verso 41, yo también habré andado en contra de ellos. Qué terrible es eso. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos mostraba cómo castigaba al pueblo, porque le hablaba, le había prometido, y ellos, aún sabiendo, vivían en desobediencia. Entonces dice el Señor, yo me vuelvo también contra ellos. Y esa es la situación que todavía no ha cambiado. Si el hombre o la mujer no está en obediencia, no está en comunión con Dios, está en contra de Dios. Jesucristo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, el ser humano está en oposición a Dios, en enemistad con Dios. Y Dios está en contra de esa persona. Juan capítulo 1 termina diciendo que el que no cree, la ira de Dios está sobre él por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Esa es una realidad espiritual terrible. Y por eso debemos entender de que lo mejor que podemos hacer es volvernos a Dios. Sigamos leyendo el verso 41, dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Mire la puerta de oportunidad que Dios le abre al mundo entero, desde Israel hasta nosotros hoy en día. Aplica la misma regla. Si el ser humano se arrepiente y se humilla, alcanza misericordia. Es lo que Dios prometió acá. Sigo leyendo el verso 42. Entonces, dice el verso 42, yo me acordaré de mi pacto. Bendito el nombre del Señor. Cuando el ser humano se vuelva, Cristo hizo el pacto en la cruz del Calvario, y ese pacto es para todo el que crea, para nosotros que hemos creído, nos hemos vuelto al Señor. Pero ese pacto está abierto para todo el mundo. Si ellos lo reconocen, si ellos le confiesan sus pecados, Dios se va a acordar que su Hijo murió en la cruz por esa persona, y el Señor va a cumplir su pacto, hermano. Dios va a hacer cosas maravillosas en cada persona que le invoque. Bendito el nombre del Señor. Eso es invocar. Es lo que hizo Jabe. E invocó, reconoció, se humilló. Dice, me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Wow, gloria a Dios. Ese es el mismo Dios, porque Él no ha cambiado. Es el Dios que puede cambiar la historia totalmente, hacerla nueva, pero la puede cambiar a partir que le busquemos a Él.
en el instante que le invoquemos, que nos humillemos, que le confesemos nuestros pecados. Eso dice la Escritura, ¿verdad? El que confiese sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Bendito el nombre del Señor. Así que llevamos dos grandes lecciones. Lo que Dios hace, la obra de Dios, que le llamamos expansión total, es la obra completa. No depende del pasado, pero depende de volverse a Dios. ¿Vamos bien ahí? ¿Qué es lo que Dios hizo con Jabes? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con todos aquellos que han seguido el llamado de Dios de volverse? En este tercer punto entramos a lo que Jabes pidió, y dice la Escritura que Dios le otorgó lo que pidió. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios le otorgue lo que pide? Todos, ¿verdad? Queremos que Dios nos escuche. Pero entonces aquí vemos que esto es una consecuencia de volverse a Dios. Es una consecuencia sencilla. ¿Sabe que hasta aquel ciego en Juan capítulo 9 lo dijo? Y supuestamente era un hombre de la calle que no sabía nada de la ley de Dios. Le dijeron, ese hombre que te sanó, dice, es pecador. Y dijo el ciego, yo no sé si es pecador, una cosa solo sé, que yo era ciego y ahora veo. Pero también agregó algo. Si alguno hace su voluntad, a ese Dios le oye. Eso dijo el hombre. Le dio cátedra a los fariseos y a los doctores de la ley. Es decir, no importa el pasado, no importa lo que tú eres, pero si te vuelves a Dios arrepentido, Dios te escuchará. Y cuando decimos que Dios escucha, estamos diciendo que Dios responde. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál fue la petición y la respuesta? Y en este tercer punto englobamos que la expansión total incluye tres cosas para Jabes y para usted también. Número 1, bendición. Número 2, provisión. Y número 3, protección. Mire, lo que Dios hizo con Jabes, eso mismo puede hacer hoy con nosotros. Bendición, provisión y protección. El primer punto dice Jabes, oh, si me dieras bendición. ¿Por qué pide este hombre eso? Ya entendemos el contexto que le expliqué, ¿verdad? Vive en maldición prácticamente, vive en miseria, vive en derrota, vive en fracaso. Así que lo primero que Dios cambia es una realidad espiritual que hay en cada ser humano. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el ser humano sin Dios y en desobediencia vive en muerte, un estado espiritual de muerte, de separación de Dios. Y cuando uno está separado de Dios, está separado de la bendición, porque Dios es el que bendice. Así que lo primero que el ser humano necesita recuperar es la bendición de Dios. Y no te estoy hablando que el Señor te va a llenar la refrigeradora, la nevera y la cuenta bancaria. Es tu corazón que va a ser bendecido. Tu alma, tu espíritu, bendito el Señor. Como dice la Biblia, nos va a bendecir con toda bendición espiritual. Bendito el nombre del Señor. La alegría, el gozo de la salvación, la fe, la esperanza, el amor, va a llegar a la vida del ser humano. Es un estado que cambia de adentro hacia afuera. Ahí está la bendición de Dios en primer lugar. Estamos hablando entonces que este hombre sabía que no tenía eso. Vivía triste, vivía amargado, quizás lloraba, quizás deprimido, pero por eso él dice, Señor, bendíceme. Mire, no piense entonces que él estaba pidiendo dinero o tierra, quería cambiar su estado espiritual. Si me diera bendición, bendito el nombre del Señor. La bendición de Dios, hermanos, le iba a cambiar la identidad herida que él tenía. Le iba a cambiar su memoria, sus sentimientos, sus pensamientos. Le iba a cambiar, hermanos, sus emociones. La bendición de Dios es tan poderosa, hermanos, que va a cambiar la naturaleza interna en nosotros. Por eso dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Es la bendición de Dios que cambia, que bendice, que la encontramos desde Génesis. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, los bendijo. En Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Pero ahí explica a continuación en qué consistía la bendición. Dice a continuación, y les dijo. Mire ese acto, cuando Dios dice que lo va a bendecir, es que le va a dar una palabra. Dios te está bendiciendo esta mañana entonces, porque Dios te está hablando. Lo primero que el ser humano necesita es que Dios le hable. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diga gracias porque me estás bendiciendo. Gracias, me estás bendiciendo, gloria a Dios. Esa palabra es vida, esa palabra tiene poder. Esa palabra cambia las cosas, hermanos. Tome la palabra esta mañana. Yo diga, yo creo a tu palabra, yo la recibo, Señor.
Es lo primero que usted tiene que ver antes de ver que cambien las circunstancias exteriores. Tiene que cambiar aquí y aquí, dentro de nosotros. Así que Dios primero le dio una palabra al ser humano y sigue bendiciendo hasta hoy con su palabra al ser humano. Les dijo, fructificad y multiplicaos. Les cambió una naturaleza. Los hizo fructíferos, los hizo para el crecimiento y la multiplicación. Les dijo, llenen la tierra, sojuzgadla, señoread, gloria a Dios. Les dio, hermanos, la capacidad primero de ser diferentes, de ser dueños, de ser gobernantes, de tener autoridad, gloria a Dios. Sabe, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios ha bendecido nuestro espíritu primero. Dios nos ha bendecido para que el enemigo no nos siga derrotando más. Porque este hombre necesitaba ese cambio, esa bendición espiritual en su identidad, en su mente y en su corazón, para que de aquí en adelante, como lo habían conocido en su pasado, la gente podría decir, mira, ahí viene el doloroso, ahí viene Jabes, miren, pobrecito, ¿de quién estaban hablando? Yo no lo conozco, porque ahora soy bendecido, porque ahora yo tengo al Dios de Israel, ahora yo he cambiado, gloria al nombre del Señor, bendito su nombre. Así que, hermanos, las marcas del mundo que te han dado han desaparecido para siempre. Ya no eres lo que eras, eres lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios, eso da gozo, ¿verdad? Ya no soy lo que era, soy lo que Cristo hizo. Bendito el nombre del Señor. Por eso allá en Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, ¿verdad? En capítulo 9, al final creo que termina diciendo, quienes no entran al reino, dice, ¿verdad? Ni los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los homicidas, los afeminados y borrachos. Y dice al final, y ustedes eran algunos de esos, pero ahora han sido lavados con la sangre de Cristo. Así que era Jabes dolor, pero el Señor ya había hecho una bendición, gloria a Dios. Le ha cambiado su espíritu, le ha cambiado su mente y su corazón. Ahora lo que el diablo diga ya no tiene importancia. Ahora lo que te preocupe es lo que Dios dice de ti. Así que la expansión total primero es la bendición de Dios sobre nosotros. Y esta mañana podemos declarar que en Cristo somos bendecidos. Somos benditos por el Señor. Dice que cuando Cristo venga va a decir, venid benditos de mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. Ahí quiero estar, ¿y usted? Ahí yo quiero estar, venid benditos de mi Padre. Gloria al Señor, aleluya. No se crea menos que eso, crea la palabra de Dios. Así que aunque le cierren la puerta en su cara, usted diga, yo soy bendito. Su bendición no depende que le abra a alguien una puerta, que le respondan sí o no. Usted sigue siendo bendita y bendito. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es una realidad espiritual que ni el diablo ni el infierno puede cambiar, menos el ser humano. En segundo lugar, Jabes, después de pedir bendición, dijo, y ensancharas mi territorio. Mire, después de ser bendito, el Señor nos permite que podamos pedir lo que necesitamos para vivir en esta vida. ¿Sabe que Jesús tal lo enseñó eso en el Padre Nuestro, verdad? Después de que dijo el Señor, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, ahí está lo espiritual. Luego dice, y danos el pan nuestro de cada día. Así que es lícito, es decir, es por derecho que usted pueda pedir bendiciones materiales. ¿Me está comprendiendo? Porque lo vemos aquí, que Dios le otorgó no solo la bendición, le otorgó este segundo pedido. Le dice, ensancha mi territorio. Y esto sí es material. Y esto es literal, esto ya no es espiritual. Este hombre necesitaba tener algo. Y eso es importante. Dios, hermano, podemos decir que confirma con lo que ha hecho adentro con lo que va a hacer afuera también. Viene una confirmación exterior. Veo dos cosas. Ensanchar el territorio, número uno, es tener la provisión necesaria. Por eso hablamos aquí de que la expansión incluye la provisión. La Biblia dice, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, Dios es justo y sabe la necesidad que tiene cada uno. Por eso en Mateo 6 dice, ustedes no tienen necesidad de andar como los gentiles que andan detrás de estas cosas, la comida, la bebida, el vestido, porque vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. Pero busquen primero el reino y lo demás será añadido. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, no andemos
primero por las cosas materiales, primero es el reino de Dios. Primero es la bendición de Dios. Romanos 8:32, mire qué hermoso lo dice el apóstol Pablo. Para que usted vea que usted como hijo bendecido, ahora le puede decir: Señor, necesito este trabajo. Señor, necesito la salud. Necesito mi casa. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo. Está hablando del Padre, de Dios. Dice: no retuvo su hijo, lo entregó. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta de Pablo es: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que usted le puede decir: Señor, si ya me diste a tu hijo, yo creo que me puedes dar esto también. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén, hermano. Ya me diste lo mejor y lo más grande, Señor. Permíteme esta bendición material ahora. Gloria al Señor, bendito su nombre. Pero creo que el ensanchar el territorio, además de que Dios le daría esa provisión material, creo que ensanchar el territorio sí la podemos aplicar también a lo que ha pasado en lo espiritual, en la vida de Jabes. Porque creo que es bien importante, y en la Biblia lo tenemos bien claro, de que nosotros, cuando somos bendecidos espiritual y materialmente, Dios demanda que seamos responsables con esa bendición. Dios nos pide, el término bíblico es buena mayordomía. Diga mayordomía. ¿Qué cosa es mayordomía? Que sepa administrar la bendición de Dios. Usted tiene que saber cuidar su salvación y tiene que cuidar la bendición material. ¿Me está comprendiendo? Porque Dios no te da para derroche, para lujos y para presumir. Dios te va a bendecir, pero tienes que ser buen administrador de lo material para saberlo utilizar. Así que yo digo que en primer lugar da la bendición, la provisión necesaria, pero también nos da la capacidad necesaria. Tienes que ensanchar tu mente, tienes que saber priorizar qué es necesidad y qué es un lujo. Tienes que saber, hermano, ahorrarlo, optimizarlo, ¿verdad? Al máximo. ¿Sabe cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? ¿Cuántos se acuerdan de ese milagro? Dice la Escritura que sobró. ¿Alguien se acuerda cuánto sobró? 12 canastas llenas sobraron. ¿Y sabe qué? ¿Por qué dice el texto que sobraron 12 canastas? Porque el Señor les dijo: recojan lo que sobró. O sea, hay un principio ahí, ¿verdad? Aunque hay abundancia, no es para derrocharlo. Amén, hermano. Es para siempre saberlo utilizar. Así que el Señor nos está hablando aquí que Él va a bendecir. Él puede responder como respondió Jabes. Le dio territorio, le dio provisión, pero le dio la capacidad de ser un buen administrador. 1 Corintios 1:5 nos muestra entonces que además de que Dios te da el gozo, te da fe, te da esperanza, el Señor nos capacita con otras habilidades para que seamos buenos administradores. Esa es parte de la expansión total. Porque ¿de qué sirve, hermano, que Dios te siga dando y dando y dando y tú sigas derrochando y derrochando y derrochando? No terminamos en nada, ¿verdad? Entran 10, salen 10, entran 1000, salen 1000 y entonces siempre está en rojo. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? 1 Corintios 1:5 dice la palabra aquí: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mire qué fundamento es. Fuimos enriquecidos. Somos ricos en Cristo Jesús. Y usted dice: ni me lo creo eso, que soy rico. Somos ricos en misericordia, ricos en bendición, ricos, hermano, en la presencia de Dios. Esa es la mejor riqueza. Rico en la gloria del Señor que se mueve, se manifiesta. Rico en esperanza, ricos en fe, ricos en gozo. Hermano, hay una riqueza que no es de este mundo. Pero a la par luego dice el apóstol Pablo: en toda palabra y en toda ciencia. O sea, Dios sabe que necesitamos ciencia y sabiduría para administrar las riquezas que Dios nos ha dado. Es lo que Jabes recibió entonces. Recibió una bendición, un nuevo espíritu, una nueva mente. Recibió provisión, territorio, bendiciones materiales, pero también capacidad para poder administrar. Bendito el nombre del Señor. Si has estado, hermano, viendo, hermano, que tus recursos disminuyen, pide al Señor ciencia y sabiduría para ser buen mayordomo. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque tienes que saber cómo administrar bien. Dios te va a dar la sabiduría para administrar bien. Y no solo para administrarlo, Dios te puede dar la capacidad de que lo puedas multiplicar. Bendito el nombre del Señor.
Porque Dios se agrada, Dios le agrada, como la parábola de los talentos, de los que multiplicaron lo que les dio a ellos. A uno le dio 2 y le entregó 4 el Señor. A otro le dio 5 y le entregó 10 de regreso. Pero no se agradó del que le entregó 1 y le devolvió 1 nada más. Así que estamos aquí aclarando que la bendición, hermanos, y la provisión necesitan una buena administración. Dios nos va a expandir, Dios nos va a ensanchar, pero también tenemos que comenzar a optimizar esos recursos. Gloria al Señor. Y hay una tercera bendición que pidió Jabes, un tercer elemento. Después de ser bendito y tener provisión de Dios abundante con buena administración, Jabes pidió protección de Dios. Muy importante es la protección de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo que está alrededor dice que anda buscando a quien robar, matar y destruir. Satanás anda buscando cómo robar la bendición que Dios te ha dado. ¿Cuántos saben eso? Él quiere robar tu salud, tus finanzas, tu fe, quiere robar la familia, quiere robar todo. Por eso es importante, además de pedir bendición y provisión, hay que pedir protección de Dios. Jabes pidió y dijo: y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Bendito el nombre del Señor. Qué importante ser específico en este punto, hermano. Dios nos puede expandir y nos puede prosperar y nos puede hacer crecer y nos puede llevar más alto, más allá de lo imaginable, pero es importante saber que hay que contar con la mano de Dios, hay que contar con la protección de Dios, porque el enemigo viene para robar, matar y destruir. Pero en el nombre del Señor vamos a declarar que Él está con nosotros. Y el enemigo no podrá arrebatar, bendito el nombre del Señor, porque dice la Escritura: lo que está en mi mano nadie me lo arrebata. La bendición y la provisión deben ser protegidas. El enemigo estará acosando, el enemigo estará buscando la oportunidad, hermano, de que pierda lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos saben que eso es real, hermano? ¿Sí? La bendición no la puede dejar así abierta a usted, tiene que cuidarla. Cuide lo que Dios le ha dado. Cuídelo, bendito el nombre del Señor. No permitas que el enemigo entre y venga y contamine y destruya. Dios no solo bendice, Dios no solo provee, Dios también protege. Dios protege. ¿Cuántos dicen amén? Dios es nuestro protector. Él nos bendice, nos provee, como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también Dios es el Dios que nos defiende. Y es importante por eso, cuando nos hemos vuelto a Dios, qué hermoso saber que cuento con la bendición de Dios, cuento con la provisión de Dios, pero sobre todo cuento con la protección de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Él está con nosotros, dice, como escudo alrededor nuestro, bendito su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, los salmos, por ejemplo, están llenos de palabras que representan a Dios como algo que protege. Lo presentan como escudo, como roca, como castillo, como torre fuerte. Es decir, son imágenes, son figuras que hablan de que el ser humano, el Hijo de Dios, tiene un refugio donde estar. Necesita una protección, bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, voy terminando aquí con el Salmo 59. Donde aquí podemos encontrar muchas peticiones de protección. Bendito el nombre del Señor. Y es importante entonces que veamos cómo Jabes supo bien pedir a Dios. No solo bendición, no solo provisión, sino también protección. Mire lo que dice Salmo 59. Vamos a leer algunos versos ahí. El número 1. ¿Cómo comienza el salmista aquí en el Salmo 59? 1 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Mire las palabras del salmista: líbrame y ponme a salvo, ¿verdad? Él está bendecido, él tiene provisión, pero necesita liberación y necesita que Dios lo ponga a salvo. Amén. Mire el verso 9. Dice: a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Amén. Ahora vea que el enemigo tiene poder. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? A ver, no me escucharon. ¿Tiene poder el enemigo, sí o no? Es lo que está diciendo el texto. A causa del poder del enemigo. Por eso es que mucha gente no entiende por qué es que el ser humano, hermano, cuando lo agarra Satanás lo destruye, porque tiene poder el enemigo de destruir.
Dice que viene a robar, o sea que sí roba. Viene a matar, o sea sí mata. Y viene a destruir, o sea que sí tiene poder para destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tenga abundancia. Y Él nos protege. Él es escudo alrededor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Por eso David oraba, líbrame, Señor, ponme a salvo a causa del poder del enemigo, porque Dios es mi defensa. Gloria al Señor. Dice un texto en Isaías 58 que la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. ¿Sabe qué es retaguardia? Un guardaespaldas. Usted no sabe lo que puede pasar allá atrás, pero está la gloria de Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La gloria de Jehová es mi retaguardia, dígalo esta mañana. La gloria de Jehová está conmigo. Donde usted va, ahí va la gloria del Señor. Porque la gloria de Jehová es la presencia de Dios en nuestros corazones. Es su Santo Espíritu que mora en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que aquí el salmista describe a Dios como libertador, como salvador, como defensa. Y termino el último versículo del Salmo 59, verso 17. Termina orando el salmista diciendo, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Bendito su nombre. Así es que, amado hermano, Jabes pidió la bendición primero. Una nueva identidad, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. O sea, salvación total de su vida. Luego el Señor, Jabes pidió y Dios le dio provisión con su territorio. Le dio todo lo que tenía. Y sobre todo Jabes no se olvidó de la protección de Dios, que Dios lo defendiera, que Dios lo guardara. Porque el enemigo es envidioso. Cuando te ve que te está bendiciendo, quiere venir a destruirte. Pero el Señor nos va a defender y el Señor te va a librar. Y el Señor es el refugio nuestro. Bendito el nombre del Señor. Mire qué hermoso entonces cómo la Escritura resume todo lo que hemos dicho con esa palabra del verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Después de que era el de dolor, el de sufrimiento, ¿verdad? La persona que no tenía esperanza llegó a ser el mejor de todos. Eso me explica que Dios puede hacer todo desde la nada. Dios puede cambiar historias perdidas en historias victoriosas. Dios puede transformar, hermanos, pasados tenebrosos en futuros luminosos. El Dios que estamos adorando, sirviendo y creyendo es el Dios de Jabes, es el Dios nuestro también, al que puedes orar. Y dice, y Dios le otorgó lo que le pidió. Gloria a Dios. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios esta mañana. Vamos a invocarle. En otras palabras, vamos a confiar en Él. Vamos a inclinarnos a Él, vamos a humillarnos a Él, vamos a confesarle a Él, vamos a rendirnos a Él. Bendito el nombre del Señor. Pedir bendición, pedir provisión y pedir provisión, hermanos. Y yo creo que Jabes no solo esperaba que le diera mucho más de lo que él le había pedido, porque él no le pidió ser más ilustre que sus hermanos, ¿verdad que no dice el texto? Hazme más ilustre que mis hermanos. No, pero Dios honra a los que le honran. Así que dice el apóstol Pablo que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de la que pedimos o entendemos. Así que, amado hermano, ven y pide al Señor, pero espérate que Dios te puede sorprender. Póngase de pie esta mañana. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.